La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. 11 de la mañana con 8 minutos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Estereotipas de la Maestría de Género y Desarrollo acá en Flaxo, Ecuador. Les recomendamos seguirnos e interactuar con nosotros a través de Twitter, Instagram, YouTube y también en Facebook a través de @Flaxo Radio. Un saludo para todos, mi nombre es Yesenia Tello y junto a Tatiana Jiménez les acompañaremos en un programa bastante interesante que nos lleva y nos invita a pensar y repensar también Costa Rica. Hola Tati, buenos días. Buenos días, Jess. Qué gusto volvernos a encontrar en una edición más de Estereotipas. Me parece que ya es la edición 164, así que re orgullosa de poder compartir siempre micrófonos contigo en este programa académico. Y pues sí, el día de hoy tenemos una temática bastante interesante a la que hemos denominado Costa Rica, Democracia, Impunidad y Racismo, en el que justamente vamos a estar conversando con una invitada muy especial y a quien voy a presentar a continuación. Ella es Vanessa Beltrán, ella es licenciada en Ciencias Políticas y artista escénica profesional, egresada del Conservatorio El Barco, con experiencia en el área de comunicación y divulgación, investigación académica y gestión de proyectos, tanto en el área de ciencias sociales como de artes escénicas. Ha sido también facilitadora de talleres con población joven y desarrollo de metodologías participativas en proyectos realizados por la Fundación Pan y Amor y la Fundación Acción Joven. Tiene más de 5 años de experiencia en la creación escénica, producción y dirección de eventos artísticos a cargo de equipos de trabajo de más de 80 personas. Así es que realmente, Vane, es un gusto tenerte acá y también es un gusto compartir contigo en las aulas también, porque justamente Vane es también estudiante de la Maestría de Género y Desarrollo acá en Flaxo, así es que muy contentas de que estés acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para quienes no hemos ido a Costa Rica y que seguramente algún día nos diremos, quisiéramos que por favor nos ayudes contextualizando cómo está dividido Costa Rica, qué nomás tiene, qué no tiene, como para irnos metiendo en el tema ya en condumio. Coméntanos un poco, Vani. Bueno, Costa Rica es un país de Centroamérica, ¿verdad? Está entre Nicaragua y Panamá y forma parte de este istmo que conecta pues el norte de América con el sur. Eso lo hace como un territorio que desde la conquista, digamos, ha sido un territorio súper estratégico por su posición geopolítica. Es un país bien pequeño, o sea, son 51.100 kilómetros cuadrados y alberga, ya debemos andar por un poco más de 5 millones de habitantes. Está dividido en 7 provincias, de los cuales hay como una meseta central que conforma como los centros, ¿verdad?, de las provincias en un valle, digamos, que es donde está albergada la capital, que es San José, y pues tiene acceso por ser istmo a 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico.
Y pues alrededor de esta meseta central que les comentaba se articula como una serie de periferias, que es donde vamos a encontrar siempre como los terrenos, territorios y comunidades históricamente más olvidadas por el Estado y por la presencia pública, ¿verdad? Que son las provincias que tienen normalmente mayores índices de pobreza, menos población, porque la población está concentrada en la meseta, etcétera. Y pues bueno, creo que somos un país que a nivel internacional se ha vendido como una de las democracias más longevas y sanas de América Latina, y como un país de paz, de diálogo, ¿verdad? Porque además su posición en el Istmo pues ha sido siempre como un poco distinta, por lo menos así se ha construido el discurso oficial con respecto a las guerras y conflictos que ha habido en el resto de países centroamericanos. Y pues ahora un país verde, conservacionista, ¿verdad? Que defiende ante todo pues el medio ambiente y su naturaleza y su biodiversidad, porque ciertamente es un país que tiene como una alta carga de biodiversidad concentrada. Ahora, al hablar también de las clases sociales, si bien es cierto, Costa Rica, nosotros quienes estamos fuera de ella, lo pensamos como, y la pensamos como una situación donde solo hay gente blanca, donde casi no tenemos esa familiaridad con población indígena, a diferencia de Ecuador, donde, claro, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, casi el 65% de la población es netamente indígena. Pero en Costa Rica no hemos podido visualizar todavía con una amplitud la demanda de la población indígena. ¿Qué nos puedes decir frente a esto? Yo creo que lo que hay detrás de eso es una continuidad de una relación colonial de dominio, ¿verdad? No es casual que no se hable de la población indígena de Costa Rica fuera de Costa Rica, incluso dentro de ella. Es una población que además de que ha sido como resguardada en territorios que además están disputando, ¿verdad? Porque ni siquiera son totalmente reconocidos. De hecho, de eso vamos a hablar más adelante. Sí. Se trata de una población que desde la época de la conquista y desde la época de la colonia fue totalmente acribillada, desaparecida. Hubo pueblos, incluso pueblos completos, que fueron desaparecidos durante la conquista y la colonia, y que además coincide con un proceso de colonización en donde la instauración del periodo liberal, ¿verdad?, de la construcción de Estado-Nación en Costa Rica fue como súper totalizador en ese sentido, de construir un imaginario bien consolidado, blanco, democrático y valle centralista, que es lo que le llamamos nosotros como la cuestión capitalina. Entonces es un territorio que además era bien pequeño en la época de la conquista de la colonia, era bien pequeño y no tan poblado como el resto de países. Entonces, digamos que el genocidio que se lleva a cabo en Costa Rica es brutal, y de hecho es esa continuidad que llega hasta la actualidad, que hace que nosotros no pensemos a Costa Rica como un territorio en donde existen poblaciones indígenas, y que es hasta hace 40 años, digamos, que las disputas se exacerban, y que entonces podemos ver estos grupos que ahora públicamente están disputando ya pues sus derechos y sus territorios, a raíz también de una serie de condiciones internacionales que se prestan para que esto se vea y se visibilice públicamente. Y esa es una de las noticias que también escuchamos sobre el asesinato de Sergio Rojas, ¿no? Que fue un lunes 18 de marzo, si no me equivoco, que se efectuó esto. De pronto nos lleva a pensar muchísimo, no solo el tema de territorio, sino también el tema de racismo. Sí, justamente sobre esto, Vane, también queríamos que nos comentes un poco, si se puede como contextualizar en este momento la situación sociopolítica que están viviendo en Costa Rica, ¿no? Porque entendemos también que por un lado está el tema como el rol del Estado frente a todas estas disputas que existen, y por otro lado también la invisibilidad y la falta de garantías, ¿no?, para estas comunidades, o sea, de las que justamente estábamos terminando de conversar, de que, o sea, que están presentes también en Costa Rica, ¿no? Entonces,
Bueno, en Costa Rica hay ahorita 8 pueblos indígenas, de los cuales si preguntamos, digamos, a los mismos costarricenses, serán pocos los que puedan nombrarlos a los 8. Y cada uno de ellos, articulados de manera distinta en alianzas y demás, están disputando territorios desde hace 40 años, como les venía diciendo. Han habido esfuerzos estatales por intentar, o sea, se ha ido construyendo en estos 40 años una agenda indígena que tiene que ver con la recuperación de tierras, la no intromisión del Estado en estas tierras y el respeto y reconocimiento de su cultura y sus tradiciones, pero ciertamente los esfuerzos estatales se han quedado resguardados en documentos, en normas, en discusiones legislativas, que no se han traducido en la realidad. Entonces vemos como, por ejemplo, en el territorio de Salitre, que es específicamente donde sucede esto de Sergio, que está ubicado en el Pacífico Sur, en la zona sur del país, de un tiempo, bueno, ha habido una ocupación de personas no indígenas en este territorio que ya había sido declarado como territorio indígena. O sea, hay una larga historia como de transformaciones, ¿verdad? Que pasaron de ser reservas indígenas a reconocérseles como territorios, que además se ratifica el convenio el 169 de la OIT. O sea, han habido como una serie de esfuerzos institucionales, pero que en la práctica no se han traducido en acciones de protección a estos territorios de manera real y concreta. Entonces, en el 2010, que se estaba discutiendo una ley para la autonomía de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa, las poblaciones se organizan y van y ocupan la Asamblea Legislativa en una medida como de protesta ante esta cantidad de años de inacción por parte del Estado y son desalojados de manera violenta. Entonces este es un hecho que es como un parteaguas porque exacerba, digamos, la disputa y como que exacerba también la organización de estos pueblos por defender sus territorios y ahí empieza como a evidenciarse esta lucha por defender estos territorios de las poblaciones no indígenas que los estaban ocupando. Entonces, no se trata o sea, es una lucha compleja, porque como estábamos comentando ahora, es esta ocupación de tierras por parte de población no indígena, no ha sido realizada de espaldas al Estado, sino que el Estado ha visibilizado este problema y ha tratado de gestionarlo de una manera totalmente ineficiente y de una manera que va en contra de la propia determinación de los pueblos indígenas. Entonces, Sergio Rojas, ¿quién es? Es una persona que ha estado liderando estas luchas, es un líder de la población indígena y es una persona que históricamente ha estado al mando de esta organización por recuperación de tierras y que ha sido amenazado de muerte mucho antes de que pasara lo que pasó la semana pasada, y no ha tenido pues las medidas de protección adecuada para resguardar su integridad y su vida. Entonces ese es el reclamo que se le está haciendo al Estado, que va más allá de Sergio Rojas, sino que Sergio Rojas es como una forma de visibilizar la espalda, digamos, del Estado frente a este problema, que además ya había una medida cautelar de parte de las organizaciones internacionales frente a la violencia que se está dando en Salitre, de obligar al Estado a brindar medidas de seguridad a esta población, y el Estado pues no estaba haciendo nada, y muestra de ello es lo que está pasando o lo que pasó la semana pasada. Sí, efectivamente estamos bastante conmocionados, diría yo, mi querida Vane, pues no solamente fue un asesinato así como entre comillas leve, sino recibió aproximadamente 15 disparos, Sergio, donde se puede ver todo este rechazo incluso a lo indígena en Costa Rica. Detrás de ello también hay la funcionalidad de las mujeres, ¿no? Dentro de estas luchas también. Pero más allá de eso también, si tú puedes corregirme, se da el término de las haciendas, de que todavía se mantiene esta concepción de hacendados, de huasicamas. ¿Cómo poder entender esto desde Costa Rica? Yo creo que esa es como la disputa, porque justamente eso que decís es lo que está sucediendo, y justamente las luchas indígenas es lo que están tratando de, pues, irrumpir, de protestar. Lo que pasa es que es muy complejo cuando no hay una respuesta eficaz del Estado
sino que pareciera que el Estado, a través de la inacción o de la ineficiencia, digamos, está dando apoyo a estas estructuras de hacendados, de ocupación de tierras por parte de población no indígena. Entonces es como complejo y totalmente entendible la respuesta de los pueblos indígenas frente a un Estado que no les está garantizando ni el más mínimo derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, el silencio del Estado lo que da es un voto de confianza y de apoyo a estas estructuras, exacto, que lo que hay detrás es un apoyo a un modelo de desarrollo extractivista, ¿verdad? Hay no sé cuántos proyectos extractivistas ahorita en estas zonas, extractivistas de proyectos hidroeléctricos y demás, de los cuales las consultas al desarrollo de estos proyectos a los pueblos indígenas han sido mínimas y poco efectivas, que creo que igual es un problema que se da en toda la región y que lo que hace es evidenciar que Costa Rica no es algo distinto de la región, sino que hay una continuidad, digamos. Sí, bueno, igual justamente algunas otras reflexiones que teníamos es de que el problema tanto de, digamos, de la situación sociopolítica de allá no pasa, o sea, sí tiene también mucho que ver con el tema de ocupación de tierras, o sea, que es esta disputa, ¿no? Que igual se está dando en toda Latinoamérica y que también le ha costado la vida a muchísimos líderes, también líderes sociales, líderes indígenas en Latinoamérica, pero algo particular que por lo menos a mí me llamaba la atención con respecto a la realidad de Costa Rica es también este problema de racismo que existe allá. Entonces, de eso también quisiera que nos comentes un poco. Sí, yo creo que esto, o sea, incluso la hazaña con la que sucede lo de Sergio, lo que evidencia el asesinato de Sergio, tiene que ver con un odio y un rechazo absoluto a una cuestión de eso que es diferente. Entonces, para nosotros es muy sencillo entender que es el otro externo, como la corona española, aquel que nos victimizaba y que nos oprimió durante muchísimos años. Pero reconocer que a nivel interno hay una cuestión de discriminación, de odio y de rechazo a eso que es diferente, pero que somos nosotros mismos, es algo que no queremos que salga a la luz, pero que eso es lo que somos. O sea, los comportamientos xenófobos y contra las poblaciones indígenas en Costa Rica son terribles. O sea, esta cuestión de los estereotipos a los que se asocia ser indio, a lo que se asocia ser nicaragüense, o sea, son de la cotidianidad, forman parte del humor, forman parte de esto que llamamos la idiosincrasia de ser tico, además de que somos personas que lamentablemente somos bien burlistas y nos creemos, porque históricamente hemos construido ese discurso en alguna medida superior al resto de los países de la región, llámese Centroamérica, que hacen que ese rechazo además se evidencia en las políticas de Estado, se evidencia en la manera en cómo se violentan los derechos de estas poblaciones, e incluso la manera en cómo se llevan a cabo estos crímenes de odio, estos asesinatos, o sea, porque es esto, ¿verdad? Es furia, es como un rechazo absoluto a ese hecho de ser distinto y de pensar que porque son indígenas tienen menos derechos que las personas que están ocupando en este momento las tierras, además de manera ilegal, ¿verdad? Porque pertenecen a territorio indígena. Quisiera también hacer otra pregunta. Al principio mencionabas que en este caso, Costa Rica también tiene un discurso de cuidar y proteger el medio ambiente. Ajá. Como una manera de paréntesis nada más, pero que tiene mucho que ver con las poblaciones indígenas, porque ellos dominan el tema de los territorios y el cuidado también. ¿Cómo es este discurso del Estado con el que se viene manejando el tema del cuidado del medio ambiente? Porque al ser extractivistas, al explotar estas tierras y al querer adueñarse, totalmente es, desde mi concepto, un doble discurso. Lo es. Y yo creo que es difícil pensar que no haya un doble discurso en algún país que está inserto en estas dinámicas, ¿verdad? De libre mercado, de extractivismo, de sus recursos naturales. O sea, un país que se vende a las dinámicas internacionales económicas como un país verde y que lo que pretende es atraer turismo, y turismo de cierto tipo de turismo, pues tiene un costo muy alto a nivel interno. O sea, este discurso del desarrollo sostenible y demás, este discurso de país verde, de un país que va hacia la no emisión de
de carbono y demás, es un discurso que por dentro o a nivel interno pues se pone en juego la cuestión de los recursos naturales. O sea, este territorio de Salitre es un territorio que desde hace no sé cuántos años el Instituto Costarricense de Electricidad, que además es público, ¿verdad?, estuvo intentando desarrollar ahí un proyecto hidroeléctrico que iba a destrozar, digamos, todo este medio ambiente que los indígenas históricamente pues han protegido. Entonces, más allá de si se hacía consulta o no, era un asunto de que es territorio indígena, es jurisdicción de ellos. Y los discursos del Estado frente a eso era: necesitamos extraer estos recursos para sostener los bienes, servicios que brinda el Estado a la población, además va a ser con mínimo daño, pero o sea, incluso las instituciones que se encargan de resguardar y fiscalizar las cuestiones ambientales en Costa Rica están mal, por no decir que en algunos casos se ha evidenciado que están cooptados por intereses pues empresariales, de redes incluso transnacionales, que hace que en zonas de reserva se construyan hoteles 5 estrellas, por ejemplo, con todo lo que eso implica. Claro, por supuesto. Y también podemos ver lo que acá en el Ecuador, por ejemplo, el tema del Yasuní, la explotación del Yasuní, el tema de construir estos hoteles 5 estrellas, los lodge, ecolodge, en estos espacios donde se supone que tenemos que preservar la vida silvestre. Todavía seguimos viendo este total doble discurso, mi querida Tati y querida Vane. Igual está, o sea, digamos, contándome el tema de lo del Yasuní, está el tema de igual, o sea, la explotación de, no tanto, o sea, bueno, sí también tiene que ver mucho con el tema la explotación turística en estos sectores, pero también el tema de la explotación petrolera, ¿no? Otra de las reflexiones que tenía sobre digamos, en este caso, hablando un poco de Costa Rica, era que aparte de ese discurso de un territorio, de la defensa de lo verde, ¿no?, de la tierra verde como tal, también hay un discurso que es muy interesante, bueno, estaba revisando en internet, de vender a Costa Rica como una tierra de paz, que sin embargo, bueno, justamente había una publicación en donde hablaba de que en realidad en Costa Rica desde 1970 al 2019 ha habido una serie de asesinatos políticos de campesinos, indígenas y ecologistas, ¿no? Entonces, bueno, este es un proyecto en donde básicamente habían hecho como un mapeo, ¿no?, de los lugares en donde se habían suscitado estos asesinatos, y que son realidades que por lo menos acá, o sea, no nos llegan, ¿no? Nosotros, y sobre todo que en este momento estamos en una situación de que entre los países como que no llegamos como a sentir esas otras realidades como pudo haber pasado en los años 80, en los años 90, de poder solidarizarse con otros países, porque también hay asesinatos en Colombia, también están asesinando líderes indígenas, mapuches en Chile, y todas estas cosas. En este momento estamos en una situación de países que no nos estamos solidarizando ni tampoco estamos reflexionando. Por lo menos de Costa Rica, si este caso de Sergio Rojas no hubiera salido a los medios internacionales, probablemente no hubiéramos conocido que también es un país en donde están asesinando. Entonces, eso me parece que es súper importante que lo empecemos a reflexionar también como comunidad internacional que somos, de que, bueno, a nivel quizá institucional, la comunidad internacional no está funcionando porque en realidad entre ellos mismos como que pactan y se tapan estas situaciones de abuso y contra los derechos humanos, pero que sí debería movernos al resto de personas, a indignarnos sobre todo también, porque en realidad es una situación que está atravesando toda Latinoamérica por una cuestión de extractivismo y también de racismo. Entonces, eso era como un poco comentarles, y no sé si nos vamos como a hacer como una pequeña pausa para darles a conocer algunos eventos que tenemos en Flaxo acá. Entonces, primero comentarles que el Departamento de Estudios Políticos tiene el agrado de invitar a la charla Situación y Perspectivas de la Izquierda Latinoamericana a inicios del siglo XXI. Este evento tendrá lugar el día jueves 28 de marzo a las 11 horas, acá en Flaxo. Estará a cargo de Julio Paltán López. Él es sociólogo, consultor, maestro en políticas públicas y doctorando en Flaxo, Ecuador. Y este evento va a ser en la sala de afiches de acá de Flaxo, Torre 1, piso 2, ubicada en La Pradera y Avenida Diego de Almagro. Cabe indicar
que esta presentación se basará en el ensayo ganador del concurso convocado por Claxo y Aide Santa María en 2017 denominado Dilemas de la izquierda y de las fuerzas progresistas en América Latina, en el cual Paltán fue uno de los 4 ganadores. Así es que están cordialmente invitadas e invitados a participar en esta charla. Otro de los eventos también que tenemos acá en Flaxo es que el Departamento de Sociología y Estudios de Género, el Colegio de Abogados de Pichincha y su Observatorio de Género y Diversidad y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador tienen el agrado de invitar a usted al Seminario Internacional Criminología y Mujeres. Este evento tendrá lugar del 2 al 5 de abril del 2019 acá en Flaxo, Ecuador, y pueden revisar la agenda en la página web de Flaxo o solicitar informes al WhatsApp 0998-939-984. Este seminario tendrá un costo de participación que será de $20 para profesionales y $10 para estudiantes, y se van a realizar, digamos, todos los conversatorios y foros acá en el Auditorio Flaxo, subsuelo 1, ubicado también en La Pradera y Diego de Almagro. En realidad está súper interesante y es fundamental que podamos participar en este evento. E invitarles también a que sigan de cerca la programación de Flaxo. Tenemos algunos cambios en las programaciones de estereotipas, de Estudio Violeta, Ayu Causa y también de La Tejida. Estudio Violeta se pasa a las 11, ya no es a las 12, sino a las 11 de la mañana del día viernes, y Ayu Causa a las 9:30 de la mañana los días viernes, y La Tejida los martes a las 12 del mediodía. Ya para finalizar, agradecerte por tu apertura y tu gran predisposición para acompañarnos. Es lamentable cómo quieren amedrentar a las poblaciones indígenas con todos estos procesos de racismo, de muertes, donde evidentemente se puede ver todo ese rechazo que se sigue manteniendo en todos los países, creo, sobre las poblaciones indígenas. El tema de Sergio creo que ha conmocionado a Costa Rica, no a todos, pero sí está dando muestras de que está afectando, pero también creo que así como sucede en toda Latinoamérica, también tenemos que poner a pensar nuestros privilegios de estar fuera de las poblaciones indígenas, y también pensarnos y repensarnos el tema de consumo, porque por nuestro consumo justamente se está dando todo este proceso de explotación, de extradición dentro de estos territorios. Agradecerte por acompañarnos, Vane. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañes. Muchísimas gracias. ¿Qué crees tú que podrías, desde toda tu vivencia en Costa Rica, apreciar o analizar para poder, no sé, dar como una especie de llamado de atención a la gente? Porque te recuerdo que esto también lo puedes compartir y van a ver tus amigos allá. ¿Qué podrías decirles a ellos, a ellas, y a quienes de pronto no están tan familiarizados con estas luchas indígenas? Yo creo que lo primero que hay que quebrar es la ilusión de que esta cuestión del asesinato de Sergio conmocionó a un país entero. Porque yo creo que el principal problema, o más bien sería pensar, esto pasa como por un silencio de años de nosotros mismos ante esta situación. O sea, sí es culpa del Estado, sí es culpa de la institucionalidad, sí es culpa del sistema educativo, sí, pero al mismo tiempo es culpa de este espacio de agencia que nosotros no ejercemos, de enterarnos qué es lo que está pasando, de hacer algo, de reconocer esa otra historia que no se cuenta en un mundo en donde las oportunidades están para tener acceso a esa información. Entonces yo creo que la principal ilusión que hay que romper es el hecho de que nosotros estamos atentos a esto, porque pasa lo mismo que con la cuestión electoral y demás. O sea, es un grupo muy pequeño, el grupo de personas que con un esfuerzo enorme está posicionando estos temas a nivel internacional, y que por dicha hay una red internacional de organizaciones pues que reciben y hacen eco. Pero a nivel interno, la hegemonía de este discurso de democracia blanca está instauradísima. Señas de esto es que hace un año estuvimos así de tener a un pastor evangélico como presidente del país, ¿verdad? Entonces yo cerraría con eso, que creo que es suficientemente
alarmante como para hacer una llamada de atención. Muchas gracias. Gracias, A Vane. ustedes. Gracias. Nos despedimos también. Nos vemos el próximo miércoles en Estereotipas, a partir de las 11 horas. Y queremos agradecer también a Sami Garrido, quien nos ayudó en controles, a Josefita Paredes, que siempre nos está tuiteando y poniéndonos famosas ahí en las redes sociales. Un abrazo también para el productor de la radio que nos acompaña y nuevamente recordarles que pueden seguirnos a través de Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, toda la semana, la mejor programación solo por Flaxo Radio. Ya. Hemos terminado.